Este último capítulo de las herramientas indispensables del home studio, y en esta ocasión quiero hablar de dos de los procesos más importantes dentro de la producción musical, como son la mezcla y el máster. Bien, la mezcla dentro de la producción musical nos da la posibilidad de poder tener una imagen sonora a la hora de escuchar una canción. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos definir la mezcla en tres planos específicos. Imaginemos que estamos situados justamente enfrente de ellos y en la parte central. Entonces vamos a dividir el espacio en tres momentos diferentes. Tenemos la profundidad, lo ancho y lo alto. El primer eje que vamos a utilizar es el de la profundidad. Y con esto vamos a darle un espacio a todos los instrumentos que vayamos a necesitar. Es decir, qué tan profundo queremos que estar, qué tan atrás y qué tan al frente vamos a permitirnos escuchar este instrumento. Puede ser por medio de la ecualización, puede ser por medio de la compresión o por medio de las reverberaciones. En la ecualización podemos darle este tratamiento en el que podemos aumentar ciertas frecuencias para que el sonido se sienta más al frente, o bien sustraerlas para que el sonido se sienta un poco más en lo profundo. En el caso de la compresión, nosotros podemos entonces delimitar el espacio dinámico que tendrá ese instrumento, lo que nos hará también sentir esta sensación de estar al frente o estar un poquito oscilante entre nuestro espacio de profundidad. Y por último tenemos a las reverberaciones. Este tipo de efectos nos generan una profundidad y un espacio más específico. Mientras nosotros agreguemos este tipo de efectos, podemos entonces hacer que la voz se sienta más perdida o más atrás, o si le aminoramos el nivel de reverberación, por ejemplo, que usamos, podemos tener entonces una voz más cercana a el punto imaginario en el que estamos posicionados. Así como el delay nos da esa posibilidad de hacerla sentir más al frente o más atrás. La siguiente dimensión en la que vamos a trabajar va a ser la panorámica, va a ser la parte horizontal. Ya tenemos definido el espacio profundo en el que vamos a poner la voz, la guitarra, el teclado, el bajo, la batería, los instrumentos de percusión, los metales, los violines, lo que ustedes necesiten dentro de la producción. Y bueno, ya los tenemos en un espacio de profundidad. Ahora lo que vamos a hacer para tener un poco más de esa visión en la imagen sonora, ahora lo que vamos a hacer para tener más clara la imagen sonora, vamos entonces a moverlos dentro del espacio horizontal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta de paneo, donde nosotros podemos llevar hacia un lado, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, depende el espacio que necesitemos. Entonces, con esto nosotros podemos lograr que todos los instrumentos que tenemos alineados en profundidad podamos darle más visibilidad sonora moviéndolos dentro del plano de la panoramización. Bien, la última dimensión que tenemos es el eje Y, o es la altura. En este eje nosotros utilizaremos la dimensión vertical para poder dar espacio a cada uno de los instrumentos. De acuerdo al rango de frecuencias que cada instrumento genere, será la posición que asignaremos dentro de la altura del espectro. El bombo de una batería nos genera una energía dentro de las frecuencias bajas. Por lo tal, su posición dentro de este eje será en la posición baja. El violín nos genera frecuencias agudas o altas, por lo cual su nivel de acción estará posicionado sobre este rango de frecuencias. De esta manera nosotros podemos identificar el espacio que asignaremos a cada instrumento. En este caso, la herramienta de ecualización nos dará la posibilidad de poder separar los rangos de acción de cada instrumento. Sin embargo, visualmente, nuestro eje será el horizontal.
Todo este proceso requiere de mucha creatividad y principalmente de mucha imaginación. De esta manera nosotros podemos ir poco a poco aprendiendo el arte de la mezcla. Hay una confusión que se crea muy a menudo entre el mastering y la mezcla. La mezcla es el proceso en el cual le damos un lugar en el espacio a distintos instrumentos. Nosotros al terminar nuestra mezcla exportamos un solo track en estéreo regularmente, donde hacemos una fusión de todos los instrumentos y quedan ya de alguna manera reconocidos y acomodados en su espacio. El mastering lo que va a hacer es de alguna manera hacer el proceso solamente a un track. Es decir, ahora el instrumento es el conjunto de instrumentos que acabamos de exportar. ¿Y para qué sirve el mastering? El mastering fue utilizado principalmente para crear los LP y poderlos plasmar dentro del vinilo. Actualmente, el mastering tiene funciones específicas que lleva a cabo posterior a la mezcla, como son el poder ordenar todos los tracks, si tenemos 10 o 12 tracks para poder crear nuestro disco, nuestra producción musical, entonces bueno, las ordena y separa mediante silencios, ecualiza y comprime todos los tracks para que tengan un color y un volumen homogéneo y finalmente nos entrega todo este conjunto de tracks en un solo archivo. De esta manera nosotros tenemos que ser conscientes de algunos factores que ahora les voy a explicar. Por ejemplo, tenemos que saber hacia dónde vamos a distribuir ese archivo que vamos a masterizar. Si lo vamos a llevar a redes sociales, si lo vamos a compartir o lo vamos a exportar a un CD o va a ser el audio que utilizaremos dentro de algún tipo de video. Bien, y hay que tener muy presente que dentro de la masterización se trabaja solamente sobre este track, es decir, el nivel creativo que nosotros tuvimos en la mezcla se respeta, ya que en el proceso de mezcla hicimos todos los acomodos espaciales de los audios e instrumentos que utilizamos. Ya en el mastering lo que vamos a hacer es resaltar el trabajo que previamente habíamos realizado. Las herramientas que nosotros podemos utilizar para el proceso de mastering y lograr que nuestro producto sea competitivo son tres principalmente: ecualización, compresión y limitador. La ecualización dentro del mastering nos va a ayudar para poder resaltar ciertas áreas de esta mezcla previamente realizada y puede ser en frecuencias específicas o en un rango de ellas mismas. El compresor nos va a ayudar mucho para poder tener un control del rango dinámico de toda la banda, ya que tenemos entonces todo grabado, todo mezclado, pues vemos en el espectro cómo tenemos esta oscilación entre los rangos dinámicos. Bueno, el compresor justamente nos va a ayudar para homogenizar un poco más. Obviamente es importante, y eso es una opinión muy personal, que ustedes dejen este rango dinámico. Regularmente podemos encontrarnos dentro de las grabaciones que están promoviéndose dentro de las plataformas, bandas que tienen cero de dinámica, ¿no? O sea, que tú escuchas a la misma intensidad tanto el verso como el estribillo, ¿no? Entonces llega un punto en el que se pierde ese feeling natural de la música. Entonces, efectivamente, con la compresión podemos cuidar que no se disparen tanto, por ejemplo, sonidos como los de la tarola o algún ataque de metales, algún tutti en algún espacio donde crece nuestro espectro. Bueno, ahí es donde nosotros podemos utilizar la compresión y a su vez también podemos hacer que suban un poco más los instrumentos que menos volumen tienen dentro de la mezcla, es decir, tratar de sacarlos un poco para tener mejor imagen sonora de ellos mismos. Obviamente tendremos que tener los cuidados necesarios para no llegar a la saturación o perder nuestros rangos dinámicos. Esos de los cuales más se abusa. Pero bueno, este es indispensable también para poder hacer competitivas nuestras masterizaciones. Y bueno, ¿cómo funciona? Prácticamente tenemos nuestro track, nuestro rango dinámico ya previamente ecualizado, previamente comprimido. Y bueno, lo que va a hacer este limitador es ir subiendo el volumen y hay un techo del cual no pasa nada de información. Lo que hace es comprimir, es un compresor realmente el limitador, hace la misma función y bueno, va subiendo y va limitando este rango dinámico.
Utilizamos esta opción para poder ser competitivos con otro tipo de masterizaciones, ya que la mayoría de temas que escuchamos nosotros en redes tienen ese proceso que hacen que se escuchen más fuerte. Naturalmente, nosotros al escuchar un sonido más fuerte lo escuchamos mejor, de alguna manera extraña. Y obviamente mientras más débil escuchemos ese volumen, pues lo vamos a escuchar de menor calidad, aunque sea exactamente el mismo, pero a un volumen mayor. Escuchamos este tipo de engaño mental. Por esta situación, la mayoría de empresas musicales hace eso, de que le da el mayor volumen posible antes de llegar a la distorsión para poder vender este producto de mejor manera. Esta es una medida muy diferente a lo que es la medida Pico, los RMS, son medidas diferentes y bueno, nos sirve para hacer un promedio de los rangos dinámicos que tenemos en nuestra canción, es decir, qué tanto sube como límite nuestra canción y qué tanto está en un rango muy bajo. Regularmente, como estadística, está el -8 como un nivel óptimo para poder exportar nuestra masterización. Es decir, nosotros a la hora de llevar a cabo nuestra masterización tenemos que hacer un análisis de estos loops. Hay incluso software de medición que ya te da estas opciones. Obviamente tenemos que reproducir todo el track de principio a fin para lograr cuál es el promedio de estos altibajos para nosotros poder exportar en ese parámetro. Si nosotros queremos aventurarnos y no tomamos en cuenta estos requisitos que nos solicitan en los loops, bueno, lo que vamos a lograr es de que cuando llegue nuestro audio a cierta plataforma, si nosotros lo rebasamos, bueno, pues ellos nos van a bajar de cualquier manera a este requisito que tiene de medida. Y si nosotros estamos muy por debajo de los loops, bueno, pues también ellos nos van a comprimir, nos van a dar una levantada en el volumen de decibeles para lograr ese promedio de loops. Podemos llevar a cabo el proceso de masterización. El proceso de masterización lo podemos llevar a cabo en cualquier software de edición y grabación, aunque existen algunos programas específicos para masterizar, como son T-Rags, Isotope tiene alguna librería para poder masterizar y de hecho casi la mayoría de empresas de plugins cuentan con esta suite de masterización. Sin embargo, nosotros teniendo un editor de audio, ya sea Reaper, ya sea Ableton, Logic, Pro Tools, Cubase, el que ustedes decidan, pueden llevar a cabo pues el proceso de masterización. Al fin, vamos a estar agregando nosotros procesos comunes como son la ecualización, como son la compresión, como son las imágenes en estéreo, como son los procesos de medida para poder ir viendo qué está sucediendo con el audio que estamos procesando. Entonces lo podemos hacer desde cualquier software que deseemos y que bueno, a estas alturas sea de nuestro gusto. Bien, la distribución musical. Este momento en el que tenemos nuestro máster, nosotros podemos hacer ya esta distribución de una manera digital. Pues el objetivo es publicar la música en distintas plataformas como iTunes, Spotify, Google Play y otras plataformas y tiendas de música digitales. Entonces, este tipo de empresas publican tu música y obviamente pues la gente lo puede escuchar, descargar y comprar. Y a cambio pues tú recibes algún tipo de monetización en función de cómo, cuánto y cuándo ha sido escuchada tu música. Y bueno amigos, pues ahora sí es elección de ustedes elegir la empresa que más les guste. Realmente existen muchas opciones y bueno, las características ya las elegirán ustedes, si quieren hacer de paga para monetizar, si no, pues también, si lo quieren meramente como publicidad, pues adelante, ¿no? Cada quien tenemos pues algunos enfoques diferentes sobre nuestro quehacer artístico. Y bueno amigos, pues con esto damos por finalizado este capítulo y la serie de las herramientas indispensables del home studio. Me despido, fue un gran placer poder compartir este tiempo con ustedes, aprovechar estos momentos que tenemos de resguardo en nuestra casa
casa, para proteger pues a nuestras familias y proteger a la sociedad y bueno, de paso aprender algo. La verdad que estoy muy agradecido con la Secretaría de Cultura por darnos esta posibilidad tanto a los artistas como a la sociedad en general de poder llevar de una manera más ligera este proceso de contingencia. Gracias amigos, me despido, soy Rafa Terán y espero nos encontremos en el camino de la vida pronto. Gracias y recuerden, quédense en casa. Gobierno de México.